Escucha, Israel. Yahvé nuestro Dios es el único. Muy, pero muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que Dios te permita escuchar este mensaje de su bendita palabra. Les repetía la cita bíblica de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, el famoso Shema, ese llamado que hace Yahvé a su pueblo para que le escuchemos, para que fijemos nuestros oídos a la voz de su palabra. Hoy en este recorrido que estamos haciendo por la sanidad de nuestros sentidos, vamos a hablar de un segundo sentido que es el oído. Aquella parte especial por donde nosotros recibimos todo el ruido, todos los sonidos agradables y desagradables, que muchas veces contaminan nuestro corazón, nuestra alma y también nuestro cuerpo físico. Hablamos mucho de la contaminación del ruido, como tantas situaciones que se presentan en nuestros barrios, en nuestros lugares de trabajo, nos afectan por tanta cantidad de ruidos. Y a veces incluso nos duele la cabeza por tanto ruido, por ruidos estridentes, por ruidos que vienen muchas veces a afligir nuestro corazón, como cuando escuchamos el llanto de una madre frente a su niño que se lo han asesinado, o cuando escuchamos las palabras soeces del que está amargado, del que está furioso, o cuando los niños escuchan los gritos desaforados de sus padres. Hoy vamos a hablar un poquito de este sentido que también se enferma y es el oído. Se enferma físicamente y también se enferma espiritualmente. En este tiempo estamos mirando es la enfermedad espiritual de esos sentidos. Hoy analizamos el segundo, que va a estar dirigido a nuestros oídos. Resulta que nuestros oídos están conformados por tres partes principales. El oído externo, que comprende todo lo que nosotros llamamos la oreja. Un oído medio, que está conformado por un órgano que nosotros utilizamos mucho y es el tímpano. A veces decimos, ay no, con ese ruido me vas a reventar el tímpano, porque ese tímpano es una especie de receptor que comunica. El primer sonido que llegó a la oreja lo comunica al oído, la tercera parte, que es el oído interno. Entonces tenemos oído externo, oído medio y oído interno. Y espiritualmente nosotros podemos también utilizar en esos 3 grados nuestro sentido del oído. Puede que lo que nos digan nos llegue únicamente a la oreja y no lo obedezcamos. Puede que escuchemos más o menos, llega al tímpano, y puede que escuchemos profundamente. Y es cuando esa voz llega a ese oído interno espiritual. El Señor Jesucristo acostumbraba mucho a decir, el que tenga oídos, que oiga. Porque podemos tener un oído que no lo tenemos conectado al espíritu, a las ondas de nuestro corazón. Y entonces no alcanzamos sino a escuchar ruido, a escuchar de pronto la palabra de Dios,
pero sin llevarla a lo profundo de nuestro corazón para obedecerla, amarla y hacerla vida. El Señor, cuando le dice a su pueblo, escucha Israel, lo primero que le está diciendo es, adiestre su oído para que entienda y comprenda que Dios no hay sino uno, Yahvé, el Dios eterno, el Dios todopoderoso. Le dice, escucha Israel, solamente hay un solo Dios. Y hoy el mundo a nosotros nos presenta a muchos dioses. Y esos dioses que nos van presentando, ojalá se quedaran en el oído externo, pero no. Llegan muchas veces a lo más profundo de nuestro corazón y los hacemos dioses. Podemos escuchar que el mundo nos dice, el Dios de este mundo es el dinero, el Dios de este mundo es el placer, el Dios de este mundo es la libertad sexual, el Dios de este mundo es el poder. Pero Yahvé, nuestro Padre, hizo un alto en el camino y llamó nuestra atención para decirnos que escucháramos que solamente había un Dios y era Él, Yahvé, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hay también en el oído una parte muy importante y es que ahí está el centro de nuestro equilibrio. Por eso muchas veces cuando nos dan mareos, cuando no tenemos estabilidad en nuestro cuerpo, nos mandan a revisar el oído. Porque en el oído también está el sentido del equilibrio, la parte que estabiliza nuestro cuerpo. Quiere decir que espiritualmente, cuando nosotros tenemos este sentido enfermo y no escuchamos, podemos perder el equilibrio espiritual. Y claro que lo perdemos, porque nos desenfocamos de lo que es la verdad, porque nos desenfocamos de lo que es la luz, porque nos desenfocamos de lo que es la verdadera alegría. Entonces, estamos inestables en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque escuchamos lo que no debemos escuchar. Podemos escuchar la voz del enemigo, como le pasó a nuestra Eva en el paraíso. Empezó a dialogar con el enemigo. ¿Y qué hizo el enemigo? Enredarla con mentiras. Por eso el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan nos recuerda que el padre de toda mentira es el diablo, que él es mentiroso desde el principio, porque él con engaños, con mentira, se acerca a Eva precisamente para enredarla. Y Eva lo escuchó. Y no lo escuchó con la oreja, ni con el tímpano. Lo escuchó con su oído interno y llevó a cabo lo que le propuso la serpiente, lo que le propuso el enemigo. ¿Qué estamos escuchando hoy? ¿Para qué estamos utilizando nuestro oído? Recordemos que oído enfermo nos hace perder el equilibrio. El libro de los Proverbios es un libro que hace parte de un grupito de libros que en la Sagrada Escritura reciben el nombre de libros sapienciales o didácticos, porque nos enseñan mucho. Y Proverbios 16:28, por ejemplo, nos dice
que no escuchemos al chismoso, que no le prestemos el oído al chismoso. Porque cuando nosotros prestamos el oído para escuchar la difamación, la calumnia, la deshonra, nos estamos haciendo partícipes del pecado del que vino a destruir con su lengua. El chismoso, no le debemos prestar oído, porque estamos haciendo parte de ese mismo pecado. Efesios 4:29 dice que no salgan palabras corrompidas de nuestra boca, sino las que sirvan para la pura edificación nuestra. Nada de maldiciones, nada de palabras que vayan en contra de la dignidad de nuestro ser de hijos de Dios, de nuestro ser de hombres y de mujeres. Palabras corrompidas son palabras sucias. Palabras corrompidas son palabras maldicientes. Y maldecir no es solamente decir maldito. Maldecir es decir el mal. Por eso el Señor, a través del Evangelio de San Mateo, nos dice: no digamos palabras hirientes, porque de toda palabra que nosotros digamos nos va a tocar dar cuenta el día del juicio. No le digas estúpido a tu hermano. Todas esas son palabras maldicientes, palabras que hieren el alma de las personas a quienes nosotros se las decimos, que destruyen su autoestima, que pueden incluso traer torpeza a su mente, porque ellos se creen que lo que nosotros les decimos no sirves para nada. Eres un estúpido, eres un marihuanero, nunca vas a salir de ese vicio. Todo eso son palabras corrompidas que dañan el alma de las personas a quienes nosotros le tratamos de esa forma. Colosenses 3 del 8 al 9 dice que no salgan groserías de su boca. Ay, por Dios, que no salgan groserías de su boca. Y tanto que renegamos. Y tanta palabra soez que lanzamos a nuestra atmósfera espiritual. Y de todo eso se alimentan los demonios. Recordemos que Efesios 6, del 10 en adelante, que nos habla de la armadura de Dios, dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las potestades de los aires que tienen poder. Esas potestades de los aires se alimentan con la vulgaridad que sale de nuestra boca. Cantidad de palabras. Usted las escucha si va en el bus, si va en el metro, si está en la calle. Y todo eso lo estamos escuchando, lo escuchan los niños. Y con eso se está enfermando nuestro espíritu. Porque están entrando todas esas palabras a nuestro oído interno y están trayendo descomposición a nuestro ser espiritual. No le agradan a Dios, ofenden al Espíritu Santo. Y también dice Colosenses 3 del 8 al 9, no se mientan los unos a los otros. La mentira. Y todo eso llega a nuestro oído. La mentira, la que captó Eva cuando prestó el oído a la mentira.
el oído. Debemos pedirle al Señor que nos enseñe a escuchar. Porque también a veces escuchamos algo y lo replicamos como no es. Un sacerdote nos enseñaba, tenemos que aprender a escuchar. Porque a veces a lo que escuchamos o le quitamos o le ponemos en perjuicio de nuestro prójimo. Hay que aprender a escuchar. Recordemos que estos 5 sentidos están todos completamente unidos. No se puede separar el uno del otro. Y esos 5 sentidos, todos están hiladitos, pegaditos a nuestro corazón, a nuestra alma, a nuestras emociones. Pidámosle mucho al Señor, al Espíritu Santo, que nos dé oído de discípulos para poder escuchar la voz del Señor, para escuchar su palabra. Es así que nos trae sanidad. Cuando empezamos a escuchar palabra de Dios, cuando empezamos a obedecer esa palabra, a amarla, se nos va purificando nuestro oído. Nos acostumbramos a escuchar el bien, lo que edifica. Nos acostumbramos entonces a escuchar voces de alabanza para Dios, voces de gratitud. El Salmo 95 dice, ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Escuchar al Señor en su palabra. Escuchar, tener memoria de todo lo que Él ha hecho bueno por nosotros. Y tener en nuestro corazón gratitud por ese mensaje tan hermoso de su palabra, que Él quiere que cada mañana en nuestro oído susurren sus voces, susurren sus consejos, susurren sus palabras de amor. Recordemos, oído espiritual enfermo, cuerpo enfermo. Nos vamos a ir para los lados. ¿Será que es buena la ideología de género? Estamos escuchando que nos hablan de ideología de género. Estamos escuchando que nos hablan del aborto. Estamos escuchando que nos hablan de la eutanasia. ¿Será que es bueno? La palabra de Dios tiene la respuesta. Por eso también la tenemos que escuchar a ella. La palabra de Dios es el corazón vivo de Dios, la tiende en nuestras manos. Porque ahí el Espíritu Santo nos está hablando, nos está aconsejando lo que quiere Dios que nosotros escuchemos. Y porque esta palabra nos va a dar a nosotros el conocimiento necesario para saber cuándo lo que me habla el mundo está alineado con su palabra y con la voluntad de Dios, y cuándo lo que me habla el mundo es mensaje del adversario. Claro que estamos en el mundo. Cuando Jesús hizo esa oración hermosa que la llamamos la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, Él dice, Padre, no te pido que los saques del mundo, sino que los protejas del mal. No todo lo que hay en el mundo es malo. Lo que necesitamos es conocer y discernir y separar qué de lo que me dice el mundo aprovecha para mi alma y qué de lo que me dice el mundo lo debo rechazar. Ojalá escuchemos hoy la voz del Señor. Ojalá cada día entendamos
que el único Dios es Yahvé nuestro Padre. Y que teniéndolo a Él como Dios, no nos vamos a perder en el camino. Salmo 81. Del 12 al 15. Miren la hermosura de promesa que nos da el Señor si nosotros lo escuchamos a Él. Pero mi pueblo no me escuchó, Israel no me obedeció. Los abandoné a su corazón obstinado, para que caminaran según sus caprichos. Ojalá me escuchara mi pueblo, e Israel siguiera mis caminos. Abatiría al punto a sus enemigos. Contra sus adversarios volvería mi mano. Miren qué bendición tan linda nos ofrece el Señor si nosotros escuchamos su voz. Nos libra de nuestros enemigos, levanta su diestra y nos defiende. Y Él se queja en el versículo 12, pero Israel no me escuchó. Que este tiempo no lo desaprovechemos. Que el Padre Eterno no nos tenga que repetir nuevamente, como lo asegura aquí la bendita palabra, que Él no tenga que decir que hoy tú y yo no le escuchamos. Escuchémosle al Señor para que nos libre de nuestros enemigos, para que levante su diestra poderosa y nos haga misericordia, a ti, a mí, a la iglesia, a nuestras iglesias domésticas que son las familias. Enseñémosle a obedecer a los niños. Démosle a los niños la instrucción acertada. Instruyamos al niño como también nos recomienda la bendita palabra, para que cuando sea grande él no se olvide de que allá hay una semillita que a través de su oído, papá y mamá y parientes le sembraron para que alcanzara la salvación. Dice la carta a los Romanos: la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos y a todas. Que el Espíritu Santo nos dé la gracia de escucharlo siempre. Que el Señor nos dé discernimiento para saber a qué le prestamos el oído, qué escuchar y qué no escuchar. Dios les bendiga. La Virgen les acompañe.